Capítulo 7. No pertenezco a los ángeles. Resumen. Espera un momento, ¿te conozco? ¿No eras un viejo amigo mío? Te marchaste demasiado pronto, pero ahora nos vemos por segunda vez. Solíamos divertirnos mucho juntos, y tal vez tengas lo que necesito. Pero primero tengo una pequeña pregunta. Dime, ¿sangran los demonios? Insane de Blackbird 0N, Basic. Notas. Insane es una canción hecha por un fan sobre Asvin Hotel, que, en caso de que no la hayas visto, es un programa absolutamente increíble y definitivamente deberías hacerlo. ¿Por qué está el niño aquí? Aizawa estaba apoyado contra la pared. Izuku estaba frente a él, y Katsuki imitó un poco más a su maestro. Katsuki está aquí porque amablemente me preguntó cómo yo, un perdedor sin don, entré en la UA, y en primer lugar, además de cómo de repente tengo un don, que todos esperaban que me rompiera los huesos, y no lo hizo. Obviamente, a Katsuki no le gustaba esa explicación. Aún así, Izuku prefería sus caras graciosas a dar portazos y escritorios, y volar cosas por los aires hasta obtener las respuestas que tanto ansiaba. ¿Qué quieres decir con sin peculiaridades? Aizawa frunció el ceño, obviamente escuchando algo completamente diferente de lo que esperaba. Eso es de lo que quería hablarte, y es algo que preferiría que toda la escuela no supiera, así que pensé que podía matar dos pájaros de un tiro y contártelo a ambos. El TCH de Katsuki y la ceja levantada de Aizawa fueron sus señales para comenzar a hablar. Bueno, me diagnosticaron sin peculiaridad a los 4 años. Cuando todos se enteraron, mi mundo se derrumbó. Mi padre se fue, mis amigos me atacaron, mis profesores actuaron como si yo fuera una abominación, un ser inferior, como si no mereciera que me trataran. Izuku hizo una pausa. No era de eso de lo que iba a hablar hoy. Ups. En fin, la cuestión es que crecí sin peculiaridades, pero siempre quise ser un héroe y siempre recibí odio por ello. Pregúntale a Katsuki, él lo sabría. Nos conocemos desde que éramos niños. El rubio lo miró, pero por lo demás no reaccionó. Aizawa fruncía el ceño, intentando comprender las implicaciones de lo que acababa de oír. La mente de Izuku se desvió hacia el incidente del villano de lodo, donde, según informes oficiales, no había hecho nada. La comisión de héroes no querría que los medios supieran que un niño sin peculiaridad había hecho el trabajo de los héroes. Se preguntó si debía contarle a su profesor sobre ese día y representar el papel de un niño humilde y decidido que había actuado heroicamente a pesar de las circunstancias, pero decidió no hacerlo. Hablar mal de la comisión en la escuela de héroes no era la mejor idea. Aún esperaba que el héroe clandestino no estuviera conspirando con la HPSC. Madre mía, la comisión. Ya sé lo que voy a hacer hoy. Midoriya, ¿estás bien? Te quedaste un poco despistado por un momento. Izuku detectó un atisbo de preocupación en la pregunta de su maestro. Oh, lo siento, eso pasa a veces, lo siento. Se frotó el cuello y miró al suelo. En fin. El año pasado empecé a prepararme para el examen de admisión. Si lo conseguía, sería el primer estudiante héroe sin don que Japón haya visto. Pero entonces, un par de días antes del examen, hizo una pausa, mirando a Katsuki y a su maestro a los ojos, más que nada por dramatizar, mi don se manifestó. Aizawa tenía sus cansados ojos bien abiertos, pero Katsuki lo estaba asimilando, un poco peor. ¿Estás bromeando?, dijo enojado, pero en un tono moderado. Tuviste una peculiaridad todo este tiempo, y se manifestó ahora. Supongo que soy alguien que tardé en desarrollarse. Se encogió de hombros Izuku, riendo con la inocencia de un niño, uno que podría haber sido Izuku, si no hubiera terminado ya con los héroes y sus juegos de sociedad. Bueno, hasta que empezó el examen de admisión, solo había usado mi don, superpoder, una vez, cuando se manifestó. Sentí una oleada de poder y, al probarlo con el dedo en una botella de vidrio, ambos se hicieron añicos. Obviamente, mi cuerpo no estaba preparado para un don tan fuerte, así que intenté no usarlo a menos que fuera absolutamente necesario durante el examen. Llevé mi bastón, como vieron, para derribar a los robots, pero cuando llegó el punto cero y Uraraka-san estaba allí, en peligro, mis piernas se movieron solas. No pude controlar mi don en absoluto, pero por instinto lo usé en mis piernas y luego con la mano derecha para golpear al robot.
Izuku se tomó unos momentos para que los otros dos asimilaran lo que acababan de escuchar y completó su explicación. Después del examen, me tomé el tiempo de buscar diferentes técnicas, con la esperanza de poder usar mi don sin destrozarme los huesos. Y lo logré. Se me ocurrió la capucha completa y es en lo que estoy trabajando ahora. Izuku se volvió hacia su maestro. No quiero ningún trato especial por ello. He tenido que esforzarme más que nadie en mi clase para llegar hasta aquí, desde un chico débil sin don hasta obtener el primer puesto en el examen práctico del curso de héroe. Solo, por favor, recuerda que solo tuve 2 meses para perfeccionar mi don. Todos los demás tuvieron al menos 10 años. Con esas palabras, esperaba que su maestro lo viera como a cualquier otro estudiante, pero que no lo viera como un chico imprudente, tan arrogante como para no molestarse en entrenar su don y que acabaría siendo una carga para cualquiera. Tampoco quería enemistarse con el héroe clandestino, ya que era uno de los pocos héroes a los que aún respetaba. Tras intercambiar unas palabras más, Izuku los dejó atrás y se dirigió a los vestuarios para ponerse el uniforme. Sin embargo, al girarse, vio la figura musculosa del héroe número 1. No él otra vez. Oh. Hola, All Might. ¿Qué haces aquí? Estaba murmurando algo sobre que Aizawa vio el potencial del chico, cuando notó a dicho chico y enderezó la espalda. Midoriya Shounen. Tuviste un desempeño excelente en la prueba de aprehensión. Felicidades. Gracias, All Might Sensei. Hizo una reverencia para ocultar su rostro molesto. Aunque quería hablarte de algo, escuché que le explicaste a Aizawa-kun sobre tu don, y también sobre ese niño. Aunque te agradezco que no hayas dicho toda la verdad, habíamos acordado mantenerlo en secreto, Midoriya Shounen. Lo siento, All Might, solo pensé que, como Katsuki, Bakugou, me conocía desde que éramos bebés, sería sospechoso que de repente desarrollara un don y fingiera que siempre lo tuve. Izuku intentó razonar con él, y Aizawa Sensei pensó que no tenía potencial, porque sabía que mi don me había roto los huesos en el examen, y me prestaría más atención que a los demás estudiantes, y si notaba las similitudes entre nuestros dones, y quizás nos pillaba reunidos, también sospecharía, así que, Izuku jugueteaba con los dedos mientras divagaba, intentando parecer nervioso. El héroe no solo no podía guardar un secreto, sino que Aizawa lo habría descubierto tarde o temprano. Bueno, el año pasado expulsó a toda una clase de primer año, sin dudarlo por falta de potencial. Si él también pensaba lo mismo de ti, probablemente fue prudente congraciarse con él. All Might asintió. Para ser un patán, al menos tenía algo de sentido común. Izuku aún tendría que tener cuidado. El héroe estaba destinado a cometer errores por descuido y revelar su relación con él sin querer. Como ir a hablar con él justo después de clase, donde estudiantes y profesores podían verlos claramente. Izuku quería darse un cabezazo. No le gusta la atención mediática porque dice que entorpece su trabajo. No nos llevamos bien. Pero, a su manera, es un buen profesor, murmuraba All Might. Precisamente por eso me gusta él y no tú, imbécil. Por eso es un auténtico imbécil. En fin, me tengo que ir. Nos vemos luego. O nunca. Izuku no le dio al héroe la oportunidad de responder y corrió hacia los vestuarios. Al llegar a la salida de la escuela, Iida y Uraraka lo alcanzaron. Ambos se presentaron y la chica se giró hacia Izuku. Y tú eres Midoriya Deku, ¿verdad? Deku. No pudo evitar sentir cierta repugnancia por el apodo. Oh, ¿no es ese tu nombre? Pero durante la prueba de aptitud física, así te llamó ese chico, Bakugou. Oh, no, me llamo Izuku. Deku es solo como Katsuki me llama para insultarme, por favor, no lo uses. Le dedicó una sonrisa incómoda y se frotó el cuello. La chica también lo hizo, mientras Iida se preguntaba por qué lo insultaba. Ah, ¿sí? Lo siento. Entonces será Izuku. Los tres procedieron a caminar hacia la estación de tren juntos, charlando un rato en el que Izuku realmente no participaba. En cambio, estaba pensando en su primer día de clases. En general, tras entrenar solo un año, lo estaba haciendo muy bien. Pero no lo suficiente. Si quería derribar y reconstruir esta sociedad, tenía que ser mucho mejor que un estudiante promedio del curso de héroes de la UA. Así que se esforzaría por ser el mejor.
Solo que, esta vez, no era por sí mismo, sino por el cambio que podía generar. Cuando llegó a casa, comenzó a trabajar en la idea que se formó en su cabeza mientras hablaba con el cereal. Pensó que toda la sociedad de héroes estaba controlada por la Comisión de Héroes, así que qué mejor manera de desmantelarla que encontrando cualquier trapo sucio que pudiera encontrar. Podría divulgarlo públicamente, armar un caso tan convincente que nadie pudiera negar los hechos, ridiculizar a tantos héroes que la gente empezaría a perder la fe en ellos. Tenía muchas opciones, pero primero, recopilaría todo lo que pudiera encontrar. Desde artículos ocultos sobre héroes corruptos, hasta información que la comisión intentó enterrar sin éxito, y tal vez encontrar información a la que el público normalmente no tenía acceso. Tendría que aprender un par de cosas sobre acceso a Internet y piratería informática. ¿Qué mejor fuente de información que la propia base de datos de la comisión? Le reveló su plan a Himiko después de su entrenamiento esa noche, mientras comían el bento que Izuku había preparado. Siempre le traería comida casera y le administraría sangre periódicamente para ayudarla en todo lo posible, y ella estaba encantada de apoyarlo. Pero necesitaría más gente a su lado si quería hacerlo bien. Necesitaba contactos. Solo necesitaba encontrar la manera de conseguirlos. El segundo día, las clases empezaron como en cualquier instituto. Tenían clases regulares por la mañana, como inglés con Present Mic, pero Izuku ya dominaba, así que se centró en sus planes. Luego, almorzaban y, por la tarde, tenían clases de heroicidad. Oh, dioses, por favor, no. Entrando por la puerta como una persona normal. La gente normal no anuncia su entrada en voz alta, idiota. En lugar de dejar escapar el enorme gemido que se acumuló en su garganta, Izuku se unió a la emoción de sus compañeros de clase con un jadeo súper falso. Enseñó entrenamiento básico de héroe, dijo Olmig mientras ocupaba su lugar detrás del podio. Es una materia en la que se entrena de diferentes maneras para aprender los fundamentos de ser un héroe. Izuku presentía que esto no saldría bien. ¿Acaso este hombre se había formado para ser maestro? Vamos directo al grano. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Entrenamiento de combate. El primer día, sin ninguna lección previa. ¿Qué demonios? Y para acompañar eso, están estos. Detrás de él, se abrieron unas cajas en la pared que contenían los disfraces de héroe que los estudiantes habían confeccionado según sus registros de peculiaridades y peticiones antes de que empezaran las clases. Izuku temía lo que vería hoy. Las escuelas de héroes solían olvidar que eran adolescentes. Después de cambiar, se encontraron con el héroe en Ground Beta. Izuku estaba muy satisfecho con su disfraz de héroe. Había investigado muchísimo para presentar sus solicitudes a la escuela. Fue lo más minucioso posible, asegurándose de que siguieran todas las instrucciones que les dio. Esperaba sinceramente que hubieran leído y revisado sus solicitudes de materiales y equipo para el disfraz. Su traje era un traje verde oscuro de 2 piezas, tejido con Kevlar en el interior. El material era ignífugo, impermeable, con control de temperatura, resistente a golpes, a las manchas y absorbente de impactos. Tenía contornos negros en las mangas y los laterales de la camisa y los pantalones, así como hombreras y rodilleras. Su camisa era flexible y ajustada, dejando ver el contorno de sus músculos, pero lo suficientemente cómoda para moverse con libertad. Las mangas eran lo suficientemente largas como para cubrir sus guantes negros sin dedos, que llegaban justo por encima de los codos y contaban con coderas. Sus pantalones eran un poco más sueltos que su camisa, con varios bolsillos alrededor de la cintura y en los costados, para sus dispositivos electrónicos y cualquier otra cosa que pudiera necesitar llevar. Unas gafas verde oscuro, un tono más oscuro que su traje, colgaban de su cuello. Estaban diseñadas para proteger sus ojos de la suciedad, el humo y cualquier sustancia tóxica que pudiera alcanzarlos, como el irritante ocular con el que estaban impregnadas las bombas de humo que había solicitado. El único color que destacaba en todo su disfraz eran sus botas rojo oscuro, una versión más oscura de sus brillantes zapatos de diario. Eran los únicos zapatos disponibles para quienes no tenían peculiaridades, o mejor dicho, tenían la articulación extra en el dedo meñique, aunque pocos lo sabían.
El tono oscuro de sus botas de combate con punta de acero era tanto una elección estilística como un recordatorio de las dificultades que había enfrentado, un homenaje a una parte vital de sí mismo. Finalmente, su bastón retráctil de acero colgaba de su cintura en su funda negra. La funda se ajustaba firmemente a su traje, de modo que no rebotaba al moverse, pero estaba lo suficientemente suelta como para no obstaculizar sus movimientos. Izuku salió de Ground Beta con algunos de sus compañeros. All Might ya los estaba esperando. Mientras esperaba que todos se reunieran, observó los disfraces de algunos estudiantes. Y vaya si algunos eran problemáticos. Para empezar, algunos de los disfraces de las chicas estaban demasiado sexualizados. El departamento de soporte sabía que todas tenían 15 años, ¿verdad? Sobre todo el disfraz de Yaomomo, era de lo más revelador. Izuku entendía que usaba sus lípidos para crear cosas, pero no tenía que exponer todo su cuerpo cuando podía llevar solo un par de cremalleras. Además, los disfraces de Uraraka Yasuhiro eran innecesariamente ceñidos, y porque llevaban tacones, era muy poco práctico. Aunque, sin duda, el peor fue el disfraz de Agakure, en la humilde opinión de Izuku. Ni siquiera podía llamarlo disfraz. Estaba literalmente desnuda, salvo por los zapatos y un par de guantes. Iba a hablar con el departamento de soporte. Seguramente podrían hacer un traje que se volviera invisible con ella, a partir de Swan, o algo así. Eso tampoco significaba que los disfraces de los chicos fueran geniales. Kirishima, por ejemplo. ¿Por qué estaba desnudo de cintura para arriba? ¿Por qué usar mangas entonces? Izuku no lo entendía. A Izuku se le encogió el corazón al ver el traje de Katsuki. Aunque estaba bastante modernizado y con algunas modificaciones lógicas, era obvio que estaba basado en la idea de Izuku. Cuando Katsuki manifestó su don, Izuku, de 4 años, se ofreció a dibujarle un diseño de traje. Incluso la máscara, la que Izuku había dicho que parecía alas de mariposa, estaba allí. Si Katsuki lo odiaba tanto, ¿por qué seguía usando su diseño? Midoriya. Te ves genial. Tienes los pies en la tierra. Cuando Uraraka lo vio, elogió su diseño, pero le explicó que no le gustaba el suyo. Debería haber escrito lo que quería, el mío terminó siendo un body ajustado. ¿Qué demonios? ¿En serio? ¿Quién toma un par de ideas de un adolescente y hace un disfraz así? ¿Y para qué? ¿Para complacer a la prensa? ¿Con una quinceañera guapísima? ¿Qué les pasaba? Ahora, empezamos, cigotos. Cigotos. ¿Qué demonios? All Might procedió a explicar el ejercicio héroes vs villanos, luego de un discurso que Izuku ignoró. Sin entrenamiento básico, comentó la chica rana, tuvo que preguntarle su nombre. Gracias. Eso mismo me preguntaba yo. Esta es la verdadera batalla para comprender esos conceptos básicos. Izuku quería darse una palmada en la cara con todas sus fuerzas. All Might fue bombardeado con preguntas y parecía incapaz de responderlas solo. En lugar de eso, sacó un manual, leyó en voz alta las instrucciones del ejercicio y luego sacó una caja para sortear los equipos. Porque los héroes podían emparejarse con personas con las que no solían hacerlo, no porque All Might no pudiera emparejar a los estudiantes responsablemente, claro. Izuku se alegró de formar equipo con Uraraka, como el equipo A, y les asignaron el papel de héroes. Sin embargo, su suerte se acabó ahí. El equipo A se enfrentaría al equipo D como los villanos, es decir, Katsuki y Nida. Katsuki probablemente estaba deseando darle una paliza. Izuku sentía que era irónico ser el héroe, mientras que Katsuki era el villano. No sabía por qué, pero parecía un juego del destino, algo que recordaría más adelante y le haría reír. El equipo D entró al edificio, donde se encontraba la bomba falsa, e Izuku se quedó con Uraraka fuera mientras los otros estudiantes y All Might se dirigieron a la sala de monitores. Estaban mirando el plano del edificio e Izuku comenzó a elaborar un plan. Entonces, Katsuki probablemente vendrá por mí primero, así que Ida-kun se quedará vigilando la bomba. Mientras distraigo a Katsuki, puedes escabullirte hasta la bomba. Se le ocurrieron algunas ideas, que la chica parecía apoyar. De acuerdo. Bakugo es quien se burla de ti, ¿verdad? Ya no me molesta, dijo Izuku con sinceridad. Durante mucho tiempo, pensé que era mejor que yo en todo.
pero ahora estamos en la misma escuela, y lo superé en el examen de admisión y en la prueba de detección de don. No dejaré que me atropelle nunca más. Izuku tenía una mirada determinada y seria en su rostro, y Uraraka pareció entender. Una batalla predestinada entre hombres, ¿eh? Jajaja, en realidad no, perdón por involucrarte en esto, dijo Izuku, volviendo a su personalidad tímida y torpe. Somos un equipo, ¿verdad? Hagamos lo mejor que podamos. Repasaron su plan y Olmig dio inicio al entrenamiento de combate. Izuku le dio a su compañera una de sus bombas de humo y le deseó buena suerte, mientras ella flotaba hasta la ventana del último piso. Entró en el edificio y subió tranquilamente las escaleras, esperando a que cierto chico explosivo se lanzara contra él. Apenas logró esquivar la explosión que se produjo justo detrás de la esquina, cuando Izuku iba a girar a la derecha. Vamos, Deku, no lo esquives, dijo el rubio con una voz extrañamente tranquila. En lugar de responder, Izuku se preparó para otro ataque. Cuando llegó el esperado golpe de derecha, Katsuki siempre empezaba con uno, lo tomó del brazo y, con un movimiento rápido que había aprendido en sus primeras clases de Aikido, lo volteó por encima del hombro y lo dejó boca arriba. Al levantarse, Katsuki gritó por el auricular. Ida probablemente preguntaba qué había pasado al oír la explosión, pero solo recibió un cállate y defiéndete, estoy furioso. Como respuesta, Katsuki se impulsó hacia Izuku con un golpe de palma y se dispuso a patearlo con la pierna izquierda. Izuku era lo suficientemente experto como para evadirlo y contraatacar sin pensarlo dos veces. No quería usar su don en este caso. Podría herir gravemente a Katsuki y, aunque creía que el adolescente se lo merecía, no quería meterse en problemas. Así que sacó su bastón de la maleta y lo expandió. Aprovechó el humo de las explosiones y huyó, dándole a Uraraka tiempo suficiente para encontrar la bomba falsa. Se escondió tras una curva y esperó a que el rubio cargara. No tendría ninguna oportunidad. Izuku sonrió ampliamente. Esto iba a ser divertido. Capítulo 8. Las lindas mentiras, la fea verdad. Resumen. Los años desperdiciados, la juventud desperdiciada, las lindas mentiras, la fea verdad, y ha llegado el día en que he muerto solo para descubrir que he vuelto a la vida. Tendle de Marina. Continúan las pruebas de batalla. 1. Elige a su presidente de clase. Izuku tiene un encuentro inesperado. Oye, Deku. No huyas, cobarde. Los gritos de Katsuki resonaron en el edificio. Izuku permaneció en silencio tras la curva, esperando emboscar al rubio furioso. Ahora tienes un don muy llamativo, ¿verdad? Pues úsalo. Izuku oyó pequeñas explosiones cada vez más cerca. Puedes intentar vencerme. Pero soy mejor que tú. Izuku puso los ojos en blanco. Katsuki seguía siendo tan arrogante, a pesar de haber sido superado en muchas ocasiones. Estaba tan decidido a demostrar su valía que, como era previsible, había dejado a Ida a cargo de la bomba. Iba a ser facilísimo. ¿Dónde estás, maldito nerd? Katsuki estaba a la vuelta de la esquina. Izuku levantó su bastón, listo para atacar. Antes de que Katsuki pudiera notarlo, Izuku atacó con el bastón los tobillos de Katsuki, haciéndolo caer de espaldas. Luego, lo colocó verticalmente justo encima de su estómago y lo hundió, lo suficiente como para que el explosivo chico se doblara de dolor. Izuku se colocó rápidamente detrás de él, lo giró boca abajo y usó sus piernas para sujetarlo. No podía usar la cinta de captura para atarle los brazos, pues las granadas que llevaba eran demasiado grandes para permitirlo, así que colocó su bastón bajo el cuello de Katsuki y tiró de él con las manos. «Ríndete», gruñó al oído de Katsuki. El rubio respiraba con dificultad, pero no cedía. Realizaba explosiones desesperadas, pero el traje de Izuku lo protegía de quemaduras, y apenas sentía el calor de las manos de su oponente. Izuku repitió lo mismo, y Katsuki se rindió. Golpeó el suelo con sus granadas, sus manos no alcanzaban el suelo, e Izuku aflojó el bastón, lo que le permitió respirar, pero no lo soltó, pensando que el adolescente aprovecharía la primera oportunidad para contraatacar. Izuku tenía razón, por supuesto. Katsuki intentó liberarse tras recuperar el aliento, pero el peliverde sabía que no era así.
Hizo un movimiento rápido y golpeó al rubio en la nuca con el bastón de acero, con la fuerza justa para hacerle perder el conocimiento, y quizás provocarle una leve conmoción cerebral. Luego, rápidamente ató los pies de Katsuki y usó el resto de la cinta de captura para atarle los brazos al torso, de modo que, al despertar, le costara liberarse. Izuku pulsó su comunicador y le preguntó a Uraraka dónde estaba. Acabo de encontrarlo y la bomba en el cuarto piso, susurró. Izuku podía escuchar a Ida en el fondo, poniéndose en el papel de villano, y a la chica conteniendo la risa. Está bien, ya subo. No te rebeles, espérame. Izuku no esperó respuesta y subió rápidamente las escaleras. Ida ya había visto a su compañero y estaba dando un discurso como villano. Sabía que vendría solo en cuanto Bakugou salió corriendo. Anunció con dramatismo. Tu don te permite hacer flotar los objetos que tocas. Por eso guardé todo en este piso antes de que llegaras. Izuku había llegado detrás de él, por lo que Ida no pudo verlo haciéndole señas a la chica para que lanzara la bomba de humo que le había dado. Ahora no puedes hacer ninguna travesura. Ja 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 ja. Has cometido un error. Mientras el humo llenaba la habitación, Izuku aprovechó la visibilidad reducida del chico y corrió en silencio hacia la bomba. Cuando el humo se dispersó, la voz de All Might resonó desde los altavoces. El equipo del héroe gana. Justo cuando Katsuki apareció detrás de ellos con los ojos muy abiertos. No, el explosivo adolescente parecía menos molesto por la derrota, y más por haber perdido contra Izuku. Aunque el peliverde ya lo había superado en más de un sentido, esta era la primera derrota directa de Katsuki contra él. Había empezado a murmurar sobre cómo Izuku ni siquiera usó su don y aún así lo venció. Su respiración se había acelerado. Tenía los ojos rojos y era evidente que estaba entrando en pánico, e Izuku casi sintió lástima por él. Casi. Sus otros dos compañeros ya habían salido del edificio, y antes de que Izuku pudiera llamarlo e irse, All Might los llamó a la sala de monitores para revisar sus resultados. Eso pareció sacar a Katsuki de su espiral, e Izuku lo dejó para que se recompusiera. Por fin se dio cuenta de que no soy el niño inútil que está debajo de él. Imagínate. Después de que Yamomo brindara una revisión muy completa de todo el ejercicio y de los derechos y errores de cada equipo, Izuku escuchó con atención para poder anotarlos. El resto de las simulaciones de batalla se desarrollaron sin problemas. Izuku solo prestaba atención a medias. Tomaba notas sobre las peculiaridades, fortalezas, debilidades y estrategias de sus compañeros casi en piloto automático, tras años haciéndolo, tanto con héroes profesionales como con villanos. Su nueva serie, Análisis de Héroes de la OA, consistiría exclusivamente en información sobre los estudiantes héroes y el personal de la escuela. Su análisis era ahora más que un simple pasatiempo. Era una red de seguridad, increíblemente útil y peligrosa, si caía en las manos equivocadas. Un recurso que le sería de gran ayuda cuando comenzara el enfrentamiento con los héroes. Ni siquiera se dio cuenta de cuando todos sus compañeros de clase habían participado en el ejercicio, hasta que All Might anunció el final de la clase y el día escolar, antes de salir disparado de Ground Beta, dejando a los estudiantes preguntándose de qué se trataba. Izuku no perdió tiempo en recoger sus cosas y marcharse justo después de quitarse su traje, por suerte, intacto. Su investigación y las instrucciones al departamento de soporte dieron sus frutos. Hoy no tenía entrenamiento de Aikido, así que fue directo a casa de Miko-chan. Ella le había escrito durante la clase diciendo que tenía buenas noticias que quería compartir, y como su madre no llegaba del trabajo hasta más tarde, podía reunirse con su amigo. Su tarea podía esperar. Izuku le había regalado un smartphone un par de semanas después de conocerse. Ahora que tenía a alguien con quien realmente quería mantener el contacto, y apenas ganaba, es decir, robaba, el dinero suficiente para sobrevivir, intentó robar uno en una tienda de electrónica, pero tenían mejor seguridad de la que esperaba, y casi la arrestan. Así que Izuku usó algunos de sus ahorros para conseguirle un modelo barato, y ella estuvo encantada de invitarlo a cenar al día siguiente. Por supuesto, no compró la comida, ni mucho menos la robó. De hecho, había localizado a un hombre de mediana edad acusado de agresión sexual a una menor y condenado a solo 5 meses por falta de pruebas.
Y Miko-chan tenía sed de sangre un día, y al reconocerlo en las noticias, al ver a los niños jugando en el patio de la escuela primaria local, lo siguió a casa y sació su sed. Le ocultó los detalles a Izuku, pero disfrutaron de una cena exquisita esa noche. Apenas había logrado entrar al edificio familiar, cuando su mejor amigo prácticamente lo aplastó en un abrazo, como si no se hubieran visto el día anterior. Izuku-chan, ¿qué tal te fue en la escuela? ¿Te luciste hoy? Lo tomó del brazo y lo arrastró por las escaleras hasta el primer piso, donde se había refugiado, mientras lo bombardeaba a preguntas. Sí, de hecho. No ocultó la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro mientras explicaba con detalle cómo había ido su segundo día de clases, cómo había aplastado por completo a su amigo convertido en abusador y le había provocado una crisis existencial. Y Miko ni siquiera intentó ocultar su emoción y orgullo por su amigo, llenándolo de elogios que eran casi demasiado para él, ya que no estaba acostumbrado a que la gente elogiara sus logros. Entonces, ¿qué querías decirme?, preguntó, cambiando de tema. Tu mensaje parecía muy entusiasta, ¿cierto? Ayer, después de que te fueras, estaba dando un paseo por el mercado. Divagó un poco sobre cómo había querido reemplazar uno de sus cuchillos favoritos, que alguien había roto al atacarlos para quitarles la sangre, antes de que Izuku la ayudara a retomar el rumbo. Escuché a unos hablando de un corredor genial, que aceptaba cualquier trabajo por un precio justo. Recordé que ayer dijiste que querías contactos para recabar información contra la comisión, así que les pregunté cómo podía contactarlo. Y Miko, ¡qué bien! Izuku se iluminó al instante. Dios mío, cómo quería a su amiga. ¿Qué dijeron? Bueno, después de que se burlaran de mí, porque ¿qué tiene que ver una niña con él? Se burló de sus palabras con muecas, haciendo reír a Izuku. Yo, por supuesto, los ataqué y lamí la sangre de mi cuchillo para que me hicieran caso. Lo hicieron. Ambos estallaron en risas antes de que ella continuara. Se llama Hiran. Suele explorar y acercarse a la gente antes de que lo encuentren, pero no mencioné nada sobre ti ni tu plan. Luego le contó sobre un caso conocido suyo del que había obtenido información y le dio su teléfono para que los contactara. No le importaba que la rastrearan, prometiendo usar su colección de armas si llegaba el caso, e Izuku se puso manos a la obra. Su cita era dentro de 2 días, a medianoche. Izuku suspiró al ver la multitud de reporteros a la entrada de la UA. Llevaban un par de días reunidos frente a la puerta principal, desde que se supo que All Might daría clase allí. Ayer fue la primera clase del héroe, así que era inevitable que aparecieran más periodistas y molestaran a cualquier estudiante o miembro del personal que vieran. Izuku hizo todo lo posible por evitarlos al acercarse a la puerta, pero no fue tan sigiloso como esperaba. Una mujer con un micrófono lo vio y comenzó a bombardearlo con preguntas sobre las enseñanzas del héroe número 1, que Izuku hizo todo lo posible por desviar y entrar en la escuela. Uraraka e Ida no tuvieron tanta suerte, pues estaban rodeados de otros reporteros. Con su cortesía y heroísmo, respondieron algunas preguntas antes de que Aizawa llegara para salvar el día. Sin intención, la gente simplemente se sorprendió al ver a un hombre con aspecto casi de indigente trabajando allí. La mujer que había invadido el espacio personal de Izuku, y el de Katsuki también, lo había reconocido del incidente del villano de lodo, intentó ingresar a la escuela, pero como no tenía identificación ni pase, el sistema de seguridad activó la barrera UA, como la llamaban, cortándolos el paso de forma segura. Justo después de empezar la clase, Aizawa felicitó a sus alumnos por su entrenamiento de combate de ayer y les ofreció algunas ideas y consejos. Incluso le dijo a Katsuki que dejara de comportarse como un niño, a pesar de su talento. Izuku no pudo contener una risita, lo que le valió una mirada fulminante del rubio y ahogó las risitas de algunos de sus compañeros. Aizawa luego declaró que era hora de decidir quién sería el representante de la clase, lo que resultó en que la mitad de sus compañeros proclamaran su deseo de ser elegidos. Izuku no se contuvo y le agarró la cabeza a Mineta y la golpeó contra el escritorio al oír su comentario sobre obligar a las chicas a usar faldas 30 centímetros por encima de la rodilla. Por suerte, Aizawa fingió no darse cuenta. Izuku incluso consiguió una sonrisa de Yamomo por su intervención.
Sinceramente, permitir que un pervertido asqueroso como él entrara en una escuela de héroes era indignante. Silencio, por favor. El aula quedó en silencio ante la ruidosa petición de Ida. Si todos respetaban al chico lo suficiente como para dejar de hacer travesuras, él debería ser el representante de la clase, en opinión de Izuku. Incluso sugirió una elección para que la clase eligiera uno, y consiguió que todos cooperaran. Aizawa se resignó en su saco de dormir de oruga, pidiendo que lo despertaran cuando eligieran a alguien, dejando a los estudiantes a su suerte. La mayoría obtuvo un voto, probablemente de ellos mismos, pero lo que más sorprendió a Izuku fue obtener 3 votos, mientras que él usó los suyos para votar por el chico rígido. Yaonomo, quien quedó en segundo lugar con 2 votos, era su otra opción, pero era demasiado insegura para tomar la iniciativa y la responsabilidad, así que optó por su compañera de clase con su peculiaridad mecánica. Después de que Katsuki, tan amablemente, expresó su insatisfacción porque Izuku había ganado las elecciones, el chico de cabello verde dijo lo que pensaba sobre el desarrollo, antes de que su maestro oficializara los resultados. No lo quiero. Evitó las reacciones de sorpresa de sus compañeros, y explicó que no se le daba bien estar en grupos, y que prefería ceder su puesto a alguien que realmente lo quisiera. Le ofreció su puesto a Ida, explicando su razonamiento, antes de recibir respuestas diversas y un largo discurso de agradecimiento de su compañero. De verdad que no lo quería, sobre todo porque no quería responsabilidades, pero también porque no quería tener nada más que ver con la escuela de héroes, si podía evitarlo. Además, no se le daba bien la gente. Al terminar sus clases matutinas, Aizawa anunció oficialmente a Ida como presidente de la clase y a Yaoyorozu como vicepresidenta, sacó su bento y eligió la mesa más apartada de la cafetería para almorzar en paz y tranquilidad. Vio a un par de compañeros buscándolo, pero no quería interactuar con nadie de su clase, más de lo necesario. Vio a un par de estudiantes que habían hecho lo mismo. Uno era Todoroki y el otro, un chico de pelo morado al que no reconoció. Cuando terminó su almuerzo, una alarma comenzó a sonar y una voz automatizada se escuchó desde los altavoces. Se ha producido una brecha de seguridad de nivel 3. Por favor, evacúen a todos los estudiantes al exterior. El caos se desató en la cafetería. Todos corrieron hacia la salida, empujándose y tropezando mientras intentaban abrirse paso por los pasillos, demasiado estrechos para todo el alumnado, que conducían a las salidas. Izuku escuchó a un estudiante de tercer año explicar qué significaba que alguien había entrado sin permiso en la escuela. Al principio, pensó que un reportero de esa mañana había logrado atravesar la barrera, pero era bastante improbable que la prensa burlara la seguridad de Nezu. Se preguntó si habría algo más entre bastidores. Izuku se levantó con calma y se dirigió a las ventanas. De hecho, vio a la prensa acosando a sus profesores, exigiendo información sobre All Might. No era una emergencia, entonces. Se quedó en la cafetería mientras todos entraban en pánico, hasta que Ida logró calmarlos y se dirigió al aula. Estaba deseando que terminara el día. Él lo ganó. Ese día parecía interminable. El entrenamiento de héroe fue particularmente duro hoy, sobre todo porque All Might hizo que todos lo atacaran a la vez, hasta que nadie pudo mantenerse en pie. Parecía que el héroe no tenía ni idea de qué hacer para los heroísmos fundacionales y soltó lo primero que se le ocurrió. Izuku apenas tuvo tiempo de llegar a casa, cambiarse y llegar a tiempo a su clase de Aikido. Ya estaba muy cansado al final del entrenamiento, pero Himiko, quien fue a buscarlo justo después, insistió en enseñarle por fin a manejar bien los cuchillos arrojadizos, ahora que, según ella, se había convertido en un experto en combate cuerpo a cuerpo y ataques furtivos con su arma predilecta. Y así, para cuando Izuku salió de casa de Himiko, se sentía como un cadáver andante. Sin embargo, el universo estaba decidido a atormentarlo. Mientras caminaba a casa, apenas con los ojos abiertos, oyó los inconfundibles sonidos de gente peleando cerca.
Cansado como estaba, pretendió ignorar por completo a las dos personas en el callejón, hasta que vislumbró al hombre que Izuku reconoció como el héroe profesional Ojo Anómalo. Aunque no sabía mucho sobre el héroe, notó su peculiar traje, que ostentaba numerosos símbolos mágicos, así como el parche que solía usar sobre su ojo derecho, que funcionaba perfectamente, y que ahora estaba tirado en el suelo. El héroe intentaba desesperadamente tocar a quien lo atacaba para activar su don, pero terminó desplomándose al ser atravesado por una katana en el pecho. Izuku observaba en silencio desde la esquina del callejón mientras el héroe profesional exhalaba su último aliento, mientras su atacante, cuya silueta sugería que era un hombre adulto, permanecía de pie sobre él, asegurándose de haber matado a su objetivo. Ahora que no se movía, y antes era increíblemente rápido, Izuku pudo observar al despiadado asesino. Su ropa estaba hecha jirones, al igual que la tela blanca que usaba como máscara. Llevaba vendas en los brazos y numerosos cuchillos y otras armas atados al pecho. Sin embargo, lo más llamativo de él era su bufanda rojo sangre y su diadema a juego. Izuku se quedó paralizado cuando sus iris rojos se posaron en sus grandes ojos verdes. El asesino se acercó lentamente, mientras se limpiaba la sangre de su katana en el pantalón y la guardaba en su funda, a la espalda. Izuku, quien normalmente habría adoptado una postura defensiva, se quedó petrificado por el aura asesina del hombre, lo cual era extraño, considerando que había guardado su arma y caminaba tranquilamente hacia el adolescente. ¿Hay algo que quieras, chico?, se burló el hombre. Izuku no respondió, solo lo miró con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. Tranquila, no voy a hacerte daño. A menos que me des una razón, dijo riendo entre dientes. De todas formas, solo voy tras falsos héroes. Los ojos de Izuku se abrieron aún más. No esperaba oír eso. La sed de sangre pura del hombre no exigía, precisamente, purgar el mundo de falsos héroes. Aún así, se sintió intrigado y se quedó donde estaba, esperando a ver si el enmascarado, que se había detenido a pocos metros de él, tenía algo más que decir. Sabes, la verdad es que no disfruto matando. No quería mancharme las manos con la sangre de estos supuestos héroes. Pronunció esa palabra con tanta repugnancia que Izuku lo entendió. Pero alguien tiene que limpiar el mundo de quienes se convierten en héroes por fama o dinero. Alguien tiene que cambiar esta sociedad rota. Así que decidiste hacerlo tú mismo, soltó Izuku. Aunque estaba aterrorizado y pensó que el hombre lo asesinaría en el acto por interrumpir su discurso, no pudo contenerse. Así es. El hombre no pareció molestarse en absoluto por su intervención. Al contrario, parecía divertido e incluso emocionado de tener a alguien que no se muere activamente a quien predicar sus ideales. He llegado a comprender que las palabras, la paz y la diplomacia son inútiles. Solo las acciones y la violencia pueden cambiar Heroics y arreglar esta sociedad, y no detendré mi purga de esos prohéroes hasta que el mundo se dé cuenta de las fallas del sistema Heroics. Cuando terminó de hablar, echó un vistazo a Izuku, quien se había relajado considerablemente, en comparación con un par de minutos antes. ¿Qué opinas de esto, chico?, preguntó, mientras una risa seca escapaba de sus labios. Estoy de acuerdo, dijo Izuku, sorprendiendo al hombre que tenía delante. Por alguna extraña razón, el adolescente se sintió bastante cómodo y coincidió con él. Al fin y al cabo, compartían la misma opinión, salvo por el tema de matar. O sea, todo el sistema se basa en la confianza que la gente tiene en los héroes. La Comisión de Héroes simplemente se aprovechó de eso y ahora controla una sociedad donde prioriza las apariencias y la imagen de los héroes que promueve, sin importarles si salvan o ponen en peligro a la población civil. Han terminado protegiendo a héroes que en realidad son peores que los villanos de los que supuestamente nos protegen. Izuku había entrado en un estado de divagación que creía haber superado. Al parecer, encontrar a alguien con quien despotricar sobre sus verdaderos ideales, aparte de Miko, claro, fue suficiente para despertar su vieja costumbre. Y ni me hables de algunos de los héroes más importantes, como ese infernal número 2. Ha matado a más personas con su don durante intentos de arresto que las que realmente ha detenido.
La comisión los protege solo para mantener la imagen de su sistema perfecto con sus héroes perfectos, sin importarles en absoluto las vidas que destruyen en el proceso. El asesino frente a él lo miró fijamente durante unos segundos, desconcertado por las palabras de Izuku, antes de estallar en carcajadas. Joder. No me esperaba que un niño de tu edad tuviera esas ideas. ¿Cómo te llamas? Izuku abrió la boca para responder, pero lo pensó mejor y la cerró con fuerza. No iba a revelar su nombre a un asesino cualquiera, por mucho que estuviera de acuerdo con él. Buena decisión, chico. Te daré el mío de todas formas. Me llaman Stein, encantado de conocerte. Hizo una reverencia dramática y ensanchó la sonrisa que se le había formado en el rostro. Tienes toda la razón, ¿sabes? La mayoría de los héroes son falsos. Hacen alarde de su poder y persiguen sueños insignificantes. No merecen ser llamados héroes. Los verdaderos héroes no buscan nada a cambio de sus acciones. No presumen de sus logros. Apretó los puños y tenía una mirada de determinación en su rostro, al menos por lo que Izuku pudo ver. Solo aquellos que cometen los actos de autosacrificio más extremos son dignos del título de verdadero héroe, como All Might. Izuku resopló levemente. Así que Stein era otro fan de All Might. No lo culpaba, él mismo lo había sido antes de descubrir la verdad. El villano lo fulminó con la mirada, pero Izuku no tenía ganas de disculparse. Te sorprendería, murmuró. ¿Podrías explicarme más? Preguntó Stein, con curiosidad e incredulidad evidentes en su tono. Izuku suspiró, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Estaba exhausto, después de todo, y presentía que esta conversación tomaría tiempo. No me malinterpretes, no es un mal héroe y no merece morir, se defendió Izuku, sin mucho interés en unirse al héroe profesional muerto que yacía a pocos metros de él. Pero ya sabes que los héroes no siempre son como los presentan los medios. All Might no es la excepción. Sigue siendo humano y tiene secretos. Hizo una pausa, pensando que no debía revelar el mayor secreto del símbolo de la paz. Aún no. En cambio, decidió contar su propia historia, uno que solo Himiko conocía. El asesino de héroes no habló ni le pidió explicaciones. En cambio, escuchó atentamente, como si Izuku poseyera los secretos del universo y estuviera a punto de revelárselos. Para ser sincero, también es algo personal. Sonrió con amargura. Me salvó de un villano hace un año. En aquel entonces, era un fanático de los héroes, así que cuando vi a mi héroe favorito, quise hacerle una pregunta. Procedió a explicar cómo el héroe número 1 destrozó los sueños de su yo de 14 años sin peculiaridad y reveló su secreto, que Izuku no reveló, antes de dejarlo solo en un tejado. Como el héroe se quedó quieto observando, como todos los demás héroes presentes, como un niño era asfixiado por el villano del lodo. Que solo intervino después de que un estudiante de secundaria se pusiera en peligro para salvar a su compañero. Omitió la parte en la que intentó arreglar las cosas después ofreciéndole un don. No mencionó que era un pésimo profesor de heroísmo, porque si lo hiciera, traicionaría su identidad de estudiante héroe, y eso parecería controvertido para sus opiniones. Sin mencionar la situación en la que nombró a Izuku su sucesor y todo lo que el adolescente tuvo que soportar durante su entrenamiento con él. Así que, verás, no es tan perfecto como parece, suspiró Izuku. Los héroes no son invencibles, ni siquiera All Might. Aún así, se hizo pasar por un protector impecable, un verdadero héroe, según tus palabras. Finge una sonrisa y se asegura de que todos estén bien mientras él esté cerca. Pero ¿qué pasa cuando resulta gravemente herido? Cuando envejece, se debilita y no puede seguir el ritmo. Cuando deja de ser el símbolo de la paz, y sucederá, tarde o temprano, la sociedad se desintegrará. En ese momento, murmuraba, más para sí mismo que para el hombre que lo escuchaba. Había guardado un profundo resentimiento hacia el héroe. No podía mostrarlo jamás, sobre todo delante de los héroes y sus compañeros, y por fin tuvo la oportunidad de desahogarse. El cansancio lo estaba venciendo. Se frotó la cara con las manos y miró al asesino de héroes, quien aún no había dicho ni una palabra. Después de todo, solo había cambiado la imagen de su ídolo. Izuku lo entendía. Y ni siquiera le había contado toda la historia.
Eres un chico interesante, terminó gruñendo Stein. Espero con ansias volver a escuchar tus pensamientos, dijo, antes de subir rápidamente por la escalera de incendios del edificio hasta el tejado, dejando a un confundido Izuku solo en el callejón, con solo un cadáver para hacerle compañía.